tenemos entre nosotros un conferenciante que siempre nos ha ofrecido temáticas muy interesantes y que además quiero muchísimo, es un gran amigo. Entonces vamos a tener como conferenciante a Felipe Perea y el tema, que ya lo conocen porque lo habrán visto en la convocatoria, son 60 minutos con los endemoniados, viaje por las romerías malditas de España, que es un tema que es francamente tabú, no solamente en la historia de España, es un tema del que no se ha querido hablar, era un poco el reflejo de la España negra, de lo ancestral, de lo que se quiere ocultar, pero es que eso, bueno, se entiende como país, pero que la antropología tampoco lo haya querido destacar, eso sí que es sorprendente. Hay muy poco escrito que sea riguroso. Se ha tratado siempre ese tema desde el sensacionalismo, un poco prensa amarilla y poco más. El conferenciante es un colaborador asiduo de nuestros ciclos de conferencias. Nos ha ofrecido temas, por ejemplo, como los pozos airones, las sábanas santas, los curanderos de Jaén. La primera conferencia que nos impartió fue en el 2017 y a partir de ahí nunca nos ha fallado. También es de destacar sus aportaciones a la revista de Antropología y Tradiciones Populares, que ya de paso la presento para los que no las conozcan, que la podéis consultar en internet de forma totalmente gratuita. Y ahí nos habla, por ejemplo, sobre la piedra del Omni, sobre los endemoniados de la Balma, que eso es uno de los sitios que más me han impresionado en la vida. Es impresionante, o sea, tienes la piel de gallina desde que entras en el templo aquel, sin que haya ninguna actividad, ¿eh? No digo nada si encima es un día de endemoniados, eso ya debe ser para nota. Felipe Perea, en cuanto a su formación, es licenciado en Humanidades, hizo un programa en Turismo Cultural y de Interior y posteriormente un máster en Enseñanza de Español como lengua extranjera. Su profesión prioritaria ha sido durante mucho tiempo, y sigue siendo, gestión y didáctica en relación con turismo. Es un técnico en turismo, prácticamente en todas las vertientes de turismo, desde promoción, comercialización, etc. Ha sido coordinador de varias exposiciones, dos de ellas muy importantes, Cervantes, poeta y soldado, en el Museo de Santa Cruz de Toledo, y una que tuvimos la suerte de ver y que nos explicó, la de Témpora, Talavera, sobre 6.000 años de cerámica, que fue fuera de serie y consiguió más de 100.000 visitantes. Ahí hizo una labor, vamos, encomiable. Después ha tenido pues otras actividades en las que se encuentra ahora y que tienen que ver con actividades culturales, de digitalización, de formación de personal en relación con archivos. Ha trabajado en el Archivo Municipal de Toledo, en el Archivo Histórico de la Nobleza, que es algo interesantísimo también y espectacular, y actualmente está trabajando como formador en digitalización y tratamiento documental en el Archivo Regional de Castilla-La Mancha. Y luego hay otra cosa que en principio puede sonar menor, pero que es importantísima, su labor como divulgador. Divulgador en todos los medios posibles. Ha sido redactor, consultor en prensa turística, en revistas científicas turísticas, pero también ha creado una web, un blog, que es Otra Iberia, que es un referente para todas las personas que nos gustan los espacios poco conocidos, mágicos, a veces incluso esotéricos, claramente. Nos ha descubierto a muchos bellezas escondidas que merecen la pena. Muchas gracias, Felipe, y te escucharemos con mucha atención y esperamos tenerte, como siempre, en ciclos futuros. Bueno, gracias, Ana. Me ha puesto por las nubes, por supuesto. Yo hago lo que puedo. He hablado de mi página web, la tengo abandonadita, por favor, no me riñan ustedes si la ven.
pero la labor de padre con 2 hijos, si ustedes los tienen o lo van a tener o los han tenido, ya saben cómo es. Lo primero, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí. Gracias por venir, que diría Lina Morgan, y sobre todo por dedicar un tiempo. Mañana no hay trabajo, es decir, en lugar de irse de vacaciones han venido a ver aquí a un señor, a Felipe Pera, que no conoce absolutamente nadie, pero que es un honor compartir cartel con este cartel de este ciclo de conferencias tan espectacular que nos ha hecho la Sociedad de Antropología. Como solo tenemos una hora, incluso ahora ya menos, voy a intentar ir al grano, es decir, ¿por qué? ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema de las conferencias, en esta conferencia, por qué el tema un poquito de los endemoniados, de las romerías, las procesiones de endemoniados? Como bien nos ha comentado Ana, es un tema tabú, como ahora veréis, un tema que fue ocultado durante muchísimo tiempo, sobre todo después ya de la Guerra Civil, es decir, temas de la España negra, España atrasada, España ruralizada, lo vamos a ir describiendo y desgranando poco a poco. Antes me van a permitir que coja un libro, mejor dicho 2. ¿Por qué? Porque ¿en qué me he basado? Hace unos años cayó en mi mano, después de visitar La Balma, después de visitar Santa Orosia, que es un poquito esas procesiones que vamos a hablar, esos ritos, cayó este libro que se llama 3 días con los endemoniados, que les recomiendo encarecidamente. Un libro, ahora llaman un road trip, ¿no? Un libro de viajes, ¿no? Un señor que se llamaba Alardo Prats y Beltrán, antiguo seminarista, luego acérrimo anticlerical, que para desmontar todos estos mitos viaja a La Balma y hace la gran referencia, digamos, en este caso gráfica y escrita, sobre qué pasaba allí en los años 20. Luego hablaremos un poquito de él. Y tengo además la edición primera, que nos ha dejado nuestro buen amigo Antonio Martín, de 1929. Si uno le quiere echar un vistacito, aquí lo tenemos. Y me he basado un poquito en esas aventuras prácticamente que pasó este señor, donde nos cuenta muy bien los ritos, mentiras, verdades, falsedades de esos ritos y de esas procesiones. Pero vamos a entrar un poquito ya en tema. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a entrar, vamos a ver si no se me... Muy bien. ¿Qué decimos ahora endemoniados en el año 2022? Seguro que al 95%, a ustedes seguro que no, pero al 95% de la gente restante va a pensar en esto. Va a pensar en un exorcista y va a pensar en la niña, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo digo la verdad, que quedó exorcizada. En este caso nos dirigimos siempre al imaginario popular, por desgracia imaginario yanqui, ¿no? Es decir, hemos olvidado todas nuestras raíces, totalmente. Estamos hablando de temas que han pasado ya a un segundo plano y lo único que nos acordamos, pensamos siempre en esto. Exorcismo, el exorcista, muy bien. Bueno, había antes de estas imágenes, digamos, de película, había otras cosas más interesantes, pero vamos a ir poco a poco. Es decir, ¿qué es un endemoniado en realidad? Muchos de ustedes lo sabrán. ¿Qué nos dice el diccionario? Siempre tiramos a la RAE, que es la que nos manda, ¿verdad? Dice, es un poseído por el demonio, una persona sumamente perversa, mala, nociva, algo que es malo y molesto, ¿verdad? Algo que es muy complicado, ¿verdad? Este nudo está endemoniado. ¿Veis? Este armario está endemoniado de ropa. Lo decimos mucho, ¿verdad? Una persona que se encuentra bajo el dominio del demonio, o eso creemos, y un hombre con un espíritu inmundo, fijaros, esto es la RAE, ¿eh? El hombre con espíritu inmundo dominado por una presencia maligna. Un hombre esclavo sin voluntad libre. Bueno, lo de igualdad de género en el diccionario de la RAE ya sabemos que ya por su ausencia todavía. Esta definición de Rosalía de Castro, de la gran Rosalía de Castro, en su libro El primer loco, está muy bien, es muy bonita incluso. Dice, son enfermos, unos del cuerpo, otros del alma, que vienen a curarse con exorcismos y oraciones. Bueno, acuérdense, Rosalía de Castro, gallega, en Galicia tienen bastante experiencia. Dice, exorcismos y oraciones, ya que la medicina, efectivamente, la medicina de la época, cuidado, no puede hacer el milagro de aliviar males que no tienen remedio, ni suprimir la inevitable muerte, herencia de los mortales. Qué poético, ¿verdad? Para definir un endemoniado casi nos parece algo fantástico, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo es la anatomía de un endemoniado? Es decir, ¿qué nos lleva? ¿Cuáles son sus características principales? Hay una serie de características que van a ver todos ustedes que son parecidas, incluso en distintos ritos y en distintos lugares de la geografía española. Es decir, hablamos primero de un endemoniado, que alrededor del endemoniado
Van a decir, bueno, alguno de ustedes, ¿cómo en la película? Sí. Ocurren hechos paranormales, movimientos de objetos, muertes de reses o animales domésticos. Ya ven que lo de muertes de reses lo vamos un poquito trasladando a nuestra propia sociedad, a las sociedades de la época. La sociedad de la época, no la actual, claro. Había, de lo contrario que podemos pensar, escasa presencia de autoridades religiosas. Lo vamos a ver. Es decir, pero las había. Es decir, las había y las permitían. Ya veremos el caso de la Balma Santa Eudóxia, cómo lo vamos a tener presente. Dice, únicamente la localización, generalmente lugares sacralizados, efectivamente. Dice, hay una escasa o nula intervención de los sacerdotes. Olvídense del cura del exorcista. No, aquí no hay curas. Aquí hay personas normales como nosotros, con ciertos poderes o no. Lo veremos también. Y fenómenos, por supuesto, que se caracterizan todos estos fenómenos demoniados, fenómenos de histeria, epilepsia y sugestión colectiva. Sobre todo quédense con la última. La sugestión colectiva es la que manda. Eso es muy importante. Pero a lo largo, no solo en estas procesiones de endemoniados, sino en muchísimas cosas, además. Exorcistas, generalmente y muy curiosamente, mujeres mayores. Hemos dicho que nada de sacerdotes. Dice, o de edad avanzada con unos rituales muy poco ortodoxos, en este caso. ¿Vale? Pues, y que también tienen dotes adivinatorias. Lo vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, vamos a hacer una especie de pequeño informe médico, ¿no? Ahí nosotros, luego al final, no creo que nos dé tiempo, pero se puede abrir un pequeño debate que no nos va a dar casi tiempo, o fuera, ¿qué pasaba con estos señores? Estamos hablando de épocas que no se nos olviden, con una medicina muy poco avanzada. Esa es la clave. Dice, convulsiones, ¿cómo era un endemoniado? Pues convulsiones, connotaciones corporales acompañadas de estados corpusculares de conciencia, es decir, alucinaciones. Esa es la principal. Anorexia y vómitos, era otra de las características, alteraciones sensoriales, por supuesto, afasias, es decir, pérdida de la voz. Y dicen, pues no dicen que hablan en otros idiomas. Bueno, no sabemos si eran otros idiomas o no, ahora lo veremos. Dolores agudos extremadamente móviles, es decir, se iban moviendo por el cuerpo, era muy curioso. ¿Vale? Variaciones del estado de ánimo, las tenemos nosotros también, las variaciones de estado de ánimo continuas. Amnesias, sacrofobia, por supuesto, odio a todo lo sagrado, y xenoglosia o glosolalia. Xenoglosia, hablar en idiomas supuestamente extranjeros, no era por qué. Otra cosa es que no se entendiera lo que decía, es decir, nos tiramos más a la segunda. Glosolalia, que ya saben que es hablar de manera ininteligible, en este caso. Bueno, como ven, ya tenemos una serie de síntomas que eran, como ustedes se pueden imaginar, pues compatibles con actualmente un estado mental, posiblemente pues, de cualquier tipo, en este caso. Una psicopatía, como se pueden imaginar, lo veremos viendo también. ¿Qué pasa con la zoografía? Es decir, ¿dónde nos encontramos habitualmente este tipo de manifestaciones, de procesiones? ¿Alguno me dirá, por toda España? Sí. Incluso en santuarios muy pequeños se han dado casos de ritos de exorcismos por la propia gente del pueblo. Es decir, por la propia gente del pueblo. Pequeños. Pero lo más importante, vamos a ver, los que reunían masas. Y van a ver luego las cifras, cuando hablemos de ellas, cómo son masas muy importantes, no masas muy pequeñas. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo tenemos? Pues fenómenos de endemoniados en enclaves fuertemente, como se podrán imaginar, ruralizados y aislados. Valles y zonas montañosas. Aislamiento. El fenómeno de aislamiento es muy importante. Poco contacto con otro tipo de comarcas, de regiones y, por supuesto, una falta absoluta de contactos. Fenómenos de endogamia. Muy importante también la endogamia. Es decir, en pequeños valles y en esos lugares aislados que estamos hablando. Esto ha pasado, ¿no? Lugares que eran donde literalmente solo te podías casar a lo mejor con 10, 12 mozas del pueblo. Esto es algo muy habitual. Más en pequeñas zonas, Condado de Treviño, Alto Maestrazgo, es decir, zonas de pueblos muy pequeñitos que además estaban comunicados con otros pueblos muy pequeñitos. Es decir, algunas veces esa endogamia era prácticamente pues, inevitable. Dice, ¿derivaban en qué? Pues a la larga, por supuesto, en enfermedades mentales achacadas a posesiones demoníacas. Por supuesto, había que achacarlo a algo. Es decir, no una enfermedad mental porque el médico no lo sabía tampoco y porque no había médico en ese caso. Dice, importancia, esto es muy curioso,
yo leyendo y no, esto llama mucho la atención. La importancia de las cosechas para los habitantes de la zona. Cuando había sequías e inundaciones, es curioso, sobre todo en la zona de Santa Orosia, en la zona de Yebra de Basa, Jaca, es cuando se dan la gran parte de fenómenos de epidemias, literalmente, de endemoniados. Epidemias de enfermedades mentales. Se puede imaginar falta de comida, peligran tu familia, peligran tus hijos, y hay, en este caso, pues un aumento de esas enfermedades mentales que, por supuesto, se achacan, claro está, pues a el demonio, en unas sociedades, pues culturalmente muy poquito avanzadas. Es decir, esas importancias de las cosechas. Y sobre todo también es muy curioso, ¿vale? Luego veremos un caso, en épocas de guerra o enfrentamientos armados, curioso. ¿Por qué? Las quintas. ¿Quién se iban a la guerra? Los pobres labradores, granjeros de pueblo que no tenían ni siquiera con qué pagar esa exención, sobre todo finales del siglo XIX, principios del XX, para no ir a la guerra. ¿Quién se quedaban en los pueblos? Las mujeres y los niños, evidentemente. ¿Qué pasaba? Mano de obra desaparecía. Las mujeres se tenían que multiplicar. Y eso llevaba a un fenómeno también de aumento de esas enfermedades mentales, o como ellos decían, de endemoniados. Bueno, pues aquí tenemos ya unas pautas muy importantes. Y si se dan cuenta, he hablado de mujeres, sí, porque la mayor parte de los endemoniados eran generalmente mujeres. Curioso. O por lo menos era lo que le decían a ellas. Vaya cosa un poquito ya tomando cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a situarlo un poquito en el mapa, es decir, dónde están los principales fenómenos, aunque ya les comento que es una práctica extendida en muy menor medida, pero en gran medida en distintas romerías, que llamamos nosotros, o procesiones, como quieran llamarle. Es decir, en Castellón, la más conocida de todas, ya saben, la zona de Alto Maestrazgo, Castellón de Tarragona, pues lo que es la romería de la Virgen de la Balma, la más conocida, yo creo, a nivel español. Bueno, ¿qué no se ha hablado de la Balma? ¿Y qué mal se ha hablado de la Balma? ¿Qué mal se ha hablado? Porque no todo lo que pasaba allí, como nos ha comentado muy bien antes Ana, este es un fenómeno que ha provocado por mucho sensacionalismo, muchas mentiras, es decir, aquí pasaban cosas, es un fenómeno que era tremendo, reuniones, como verán ustedes, de hasta 20.000 personas, 20.000 personas. ¿Qué romerías hay en España juntan a más de 20.000 personas actualmente? La Virgen de la Cabeza y el Rocío, y alguna más. Bueno, en aquella época se juntaban. Fijaros, solo iban todos endemoniados, no, iba mucho curioso. Yo hubiera ido a verlo, por supuesto, seguro. Por supuesto, la Jacetania, es decir, todo la zona de Caratorao, y por supuesto la más importante, la romería de Santa Orosia, en Jaca y en Yebra de Basa. ¿Por qué los dos lugares? Pues ahora lo veremos también, porque había doble romería, doble procesión de endemoniados, ¿de acuerdo? Y en Galicia, pues ya es muy conocida, la de Ocorpiño y la de San Campio. La de San Campio es muy interesante, en la zona de Pontevedra. Vamos a hablar de cuál, vamos a hablar de La Balma y de Santa Orosia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Yo quiero que me hables de la de Ocorpiño, porque yo he estado en La Balma y en Santa Orosia. Y yo no hablo de un sitio donde no he estado, lo hemos comentado. Para hablar de determinados sitios hay que ir, si no, no se puede hablar. Es decir, no se puede hablar de lugares donde no has estado. Y hay que ir y hacer la ruta, hacer el camino que hacían los endemoniados y saber qué pasaba por allí. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Yo voy mirando, se darán cuenta un poquito el reloj de vez en cuando. Bueno, pues esta ermita que vemos tan bonita, a casi 1.600 metros de altura, es la ermita de Santa Orosia. Estos señores que están ahí son dos compañeros míos, que después de un largo y fatigoso camino que hacían los endemoniados, llegamos a la parte alta de la sierra de la zona de Jaca, muy cerquita de Sabiñánigo además, donde se encuentra esta fantástica ermita y esa fuente que tienen ahí, una fuente que tiene un significado muy potente además, con unas cosas que luego verán que tienen que ver también con la Balma. Es curioso. Bueno, pues empezamos con esos espirituados. ¿Por qué espirituados? Allí no les llaman endemoniados, allí les llaman los espirituados, es decir, espíritus que hay dentro de una persona. Bueno, pero vamos a ver quién era esta señora. ¿Quién era Santa Orosia? No sé si alguno conocerá la zona de Jaca, la zona del norte de Huesca. Bueno, pues allí la patrona de Jaca, por supuesto, es Santa Orosia, también. ¿Y quién era Santa Orosia? Pues era una santa
era una especie de una princesa, hay que decirlo, que vino a esta zona, como ven. Ella se llamaba Dobroslava, que significa buen rocío, es curioso el nombre, ¿verdad? Y era hija de unos reyes bohemios, ya saben, República Checa, actualmente, que tras quedar huérfana, pues viaja a esta Jacetania. ¿Para qué? Pues para tomar matrimonio, en este caso, con un río noble desconocido. No se habla nunca en ninguna crónica de este señor. No sabemos quién era. Bueno, personaje curioso, nos imaginamos que sería un señor de la zona o algún rey de la zona del Sobrarbe. Estamos hablando de épocas cercanas al año 1000 o el año 800 y pico, ahora lo veremos también. Bueno, pues que coincide justo con la expansión musulmana. Llegan al norte, esto es la leyenda. Toda la leyenda tiene algo de verdad. Esta señora probablemente existiría, sin ninguna duda. La leyenda, como van a ver, eso es otra historia. Bueno, pues coincide con la expansión musulmana, los musulmanes llegan a toda la zona de la Jacetania, la conquistan y cuenta la historia que en un ataque en una raza musulmana obligan a ella y a su séquito a refugiarse en las montañas. ¿Y dónde? En la cueva de San Cornelio. La cueva de San Cornelio tiene una, aparte de tener adentro a Santa Erosia y a su séquito protegiéndola, tiene una simbología tremenda, porque saben que dicen que hubo dentro durante bastantes años el Grial. Ahora veremos la ermita de San Cornelio, que es espectacular. Además, si alguno de ustedes no ha estado, les voy a animar a hacer un poquito esa ruta. Bueno, su séquito es asesinado, por supuesto, y ella es torturada. Es prácticamente descuartizada, como vemos, amputado brazos y manos, pero su cabeza es conservada. Bueno, ya vamos viendo ahí una cabeza, un cráneo. Esto me va sonando, ¿verdad? Esto ya me suena de otros temas. Es decir, estamos hablando aproximadamente, 880 por dar una fecha aproximada. Bueno, dice la leyenda ya cristiana que pues, los ángeles recogen los restos del martirio y las dejan en el monte de Yebra, de Basa, es decir, donde está actualmente toda esa ruta y la ermita de Santa Erosia. Y como ven, poco después son descubiertas por un pastor y trasladadas a Jaca. Jaca se lleva el cuerpo y Yebra de Basa la cabeza. Con lo cual van a coexistir durante un tiempo la doble procesión de endemoniados. Pero, ¿qué es más importante, un brazo o la cabeza? La cabeza, por supuesto. Es decir, la protagonista va a ser la ruta, la romería, la procesión de Yebra de Basa. Bueno, esta Santa Erosia, esto es real, se conserva en la Catedral de Jaca. Aquí la tienen, es el busto relicario. Busto relicario, anda. Ya vamos también tomando, alguno dirá, cráneo, cabeza, San Saturio, Santa Erosia, ¿verdad? Bueno, esto no es nada nuevo. ¿Qué pasa? Culto al cráneo, ya lo saben, estamos hablando pues posiblemente de cultos anteriores al cristianismo. En este caso, pues como ven aquí, de orígenes celtas, es decir, una zona pirenaica, mismamente aislada y donde posiblemente ya había un culto anterior. Es decir, esto viene siempre de algún sitio. Con perdón, el cristianismo no se inventa prácticamente nada, sino que recoge y modifica y transforma para su bien, ¿de acuerdo? Dice, originalmente pues se guardaba el cráneo en una cueva y hoy, probablemente en la ermita de San Cornelio, y hoy está, como ustedes saben, pues en los que hemos estado en la Catedral de Jaca, espectacular, ya lo saben, pues se encuentra allí una capilla espectacular también, barroca, y se encuentra este relicario coronado, que supuestamente dentro, se sabe, tiene un cráneo. Bueno, la ruta de las ermitas, esto es un poquito ya turismo también. Es la ruta, el camino iniciático, literalmente, que hacían todos los endemoniados para llegar desde Yebra de Basa, que está justamente aquí en el sur, vamos a ver que aquí teníamos ahí está. Desde Yebra de Basa hasta la ermita de Santa Erosia a 1590 metros. Es decir, aquí hay una serie de rutas con una serie de paradas. Es un mini camino de Santiago, un pequeño camino de Santiago. Una serie de ermitas a lo largo de toda la ruta, donde estos endemoniados, esta gente que iba hacia ese camino iniciático para curarse aquí a 1600 metros, realizaba. Es decir, para realizar la curación tienes que hacer un sacrificio. Esta gente, ¿cómo iba? Descalzos, de rodillas, es decir, tenía que ser algo dantesco, pero a la vez espectacular también. Mi amigo Antonio, que ha hecho la ruta conmigo, sabe que esa ruta no es llana, para nada. Una ruta muy dura. Y lo primero que te encuentras, pues aquí, es fotos propias, ¿eh? No están en internet, no están sacadas en internet ninguna. Fotos propias de nuestra ruta. Hay una serie de capillas, todo empieza aquí, aquí tenemos nosotros subiendo ya, empezando aquí la ruta en una zona muy llanita, y esto pues va subiendo, se va complicando.
y te vas encontrando con una serie de capillas. Serie de capillas que hacen honor donde los endemoniados, donde toda la devoción paraban a rezar y a realizar los ritos que luego veremos. Esta es la capilla del Angusto, esto es un terreno totalmente empinado ya, aquí donde lo ven. La capilla de las rodillas, esta es muy curiosa, la capilla de las rodillas, ¿por qué? A ver, ahora. Ven aquí una serie de rajas, ¿verdad? Una piedra con rajas. Aquí es donde supuestamente se corta la cabeza a Santa Orosia. Así se interpreta. Por eso aquí hacían una parada, porque era el lugar del martirio, que hay aquí, una cruz. Previamente, pues, cristianizada la piedra. Es decir, estamos hablando de un lugar, posiblemente un altar precristiano, con toda probabilidad, donde se coloca pues una capilla, se sacraliza y se interpreta que aquí estos son los cortes de las espadas de los musulmanes que la matan y la descuartizan, la amputan los brazos, la amputan la cabeza, y de ese corte quedan estas rajas. Es una piedra que tendría esa forma natural totalmente. Bueno, ya tenemos un poquito de simbología. Aquí la pueden ver como la gente pues deja todavía ofrendas. Estamos hablando también de unos ritos que ya han desaparecido. La romería de Santa Orosia sigue existiendo, pero como podrán entender, pues este rito de endemoniados, este camino iniciático ya se ha dejado prácticamente en desuso. Pero bueno, aquí podemos ver perfectamente incluso dos pequeñas cazoletas. Bueno, un altar precristiano con toda probabilidad. Y llegamos a la zona espectacular, que es esta. Es la ermita de San Cornelio. ¿Aquí se sube? Sí, claro que se sube. Y se va por debajo de esta cascada que tienen aquí, que cae de la zona superior, donde está la ermita de Santa Orosia. Por aquí tienen que subir por toda esta zona boscosa, y luego de repente aquí hay una serie de ermitas rupestres. En esta es donde se supone descansó una gran buena temporada, unos cuantos años, el Grial. En esta ermita que tenemos aquí, la ermita de San Cornelio, que para mí es la más bonita, la más espectacular. Hay varias. Está la de Santa Bárbara, vamos a verla también, y distintas cuevas. Aquí las ven ustedes en distintos niveles. Aquí hay otra también. Es decir, estas te las vas encontrando por el camino. Es decir, donde los endemoniados y los que les acompañaban iban haciendo pues sus ofrendas y iban pues sufriendo ese camino iniciático tan duro para llegar a la salvación y un poquito a la expulsión de los demonios. Bueno, pues aquí la tenemos desde abajo. Pueden ver aquí varias de las ermitas y la cascada que, bueno, nosotros cuando llegamos vimos que había que pasar debajo de la cascada. Sí, esto cuando tiene mucha agua tiene que ser impresionante. Bueno, la ermita de San Blas, ermitas rupestres todas, aprovechando un abrigo, igual que la Balma, ya lo verán. Un abrigo, se aprovecha el abrigo y se hacen este tipo de ermitas. Esta es la ermita de San Blas, la propia cueva de San Blas, donde supuestamente tras los exorcismos, en la ermita de Santa Orosia, en la parte de arriba, aquí en esta cueva iban a parar todas las ropas de los ya exorcizados, es decir, de los antiguos endemoniados. Luego verán por qué van a parar aquí las ropas, los calzados, y por qué se les viste de nuevo, como una especie de renacimiento, como renaciendo de nuevo, ¿no? ¿Por qué se dejan aquí todas esas ropajes viejos? Es decir, por un motivo, lo vamos a ver ahora. Bueno, pues esta es la cueva de San Blas, una pequeña piedad en la tierra que hay al lado de una de las ermitas. Aquí ven la ermita de Santa Bárbara, otra de ellas, con una portada muy rica, además, muy bonita, barroca. Y pues una pequeña vista de todo el camino que hay que subir para salvar tu alma, en este caso, por debajo de la cascada y llegando a la parte superior. Tenemos que salvar toda esta altura. Llegamos al final a la ermita de la Cruz. Hemos coronado el puerto, como dirían los ciclistas. Hemos coronado el puerto, ya tenemos muy cerquita la ermita. Es decir, aquí la gente ya agradecía haber llegado a la última etapa, que es aquí. La ermita de Santa Orosia en un paraje espectacular. Es decir, aquí donde hacían ahora veremos un poquito el rito, vamos a conocer primero el lugar, el rito que se realizaba. Bueno, llegamos aquí a Santa Orosia, alta montaña, es decir, aquí ya estamos, 1590 metros, 1800 metros aproximadamente este monte que hay detrás, el monte de Yebra. Y nos encontramos con esta fuente donde realizaban abluciones. Ahora lo veremos cuántas realizaban, ¿vale? Y por qué ese número de abluciones, es muy curioso. Que agua fresquita, totalmente potable, nosotros la bebimos, llegábamos muertos, y podemos entender la gente que llegaría exhausta después de un recorrido tan largo en unas condiciones absolutamente pésimas y llevando a gente prácticamente a rastras. Bueno, ¿y qué pasa con la romería de Santa Orosia?
¿Sigue existiendo? Por supuesto que sigue existiendo, sin endemoniados, pero sigue existiendo. Se ha recuperado. Al igual que la Balma, son romerías que se van a recuperar aproximadamente en los años 50 o 60, después de que fueran prohibidas. Fueran prohibidas por los hechos que allí ocurrían y por la fuerte presencia religiosa de la época posterior a la Guerra Civil. Se eliminan, se prohíben, luego vamos a verlo un poquito también, se prohíben y en los años 50, 60, 70 son recuperadas por las propias asociaciones de tradiciones de los pueblos para pues, relanzar de nuevo sus tradiciones que habían prácticamente desaparecido. Bueno, ¿qué pasa con Santa Erosia? Se divide entre Jaca y Yebra, que veneran pues, ambas reliquias. El 25 de junio, fecha que nos lo dice todo, ya desde el principio, desde tiempos, en este caso, inmemoriales, es decir, desde la propia martirio, aproximadamente se sabe que ya en el siglo XI había existencia de algunos ritos, de alguna de estas procesiones, ¿de acuerdo? Es decir, en la procesión de Jaca se celebraba hasta 1947 la procesión de los espirituados o espirituadas. Es decir, ¿se hacía dentro de la ciudad? Sí, con fuerte presencia, en este caso, de la iglesia, cosa que no pasaba en la de Yebra. Digamos que es un poquito llevar a tu terreno ese tipo de procesiones. Es aceptada por la Iglesia Católica, participa, como hemos dicho, e incluso el obispo de Jaca participaba en esas procesiones y había una especie de exorcismo colectivo, como veremos ahora en algunas imágenes, en una de las plazas. Se llegaba a un templete y se mostraba a los fieles las reliquias de Santa Erosia. Todos los que pasaban por allí, en teoría, quedaban curados al pasar cerca de la reliquia, o rozándola, o con algún tipo de elemento que lo hubiera tocado. Ahora veremos también algunas imágenes. Bueno, aquí tenemos una fotografía antiquísima, 1896. Esto, si a alguien le interesa, está cogido del Archivo Histórico de Aragón, está totalmente accesible, donde nos muestra las procesiones con el templete donde va la cabeza de Santa Erosia. Es decir, viene de mucho antes, pero ya sabemos que en 1896 tenemos imágenes, las primeras imágenes gráficas por las calles de Jaca, como vemos aquí. ¿Y qué pasa con las veneraciones? Santa Erosia, ahora vamos a ver que tiene incluso una pequeña mínima relación con Madrid también. Bueno, pues es una preveniencia, por supuesto, de un rito pagano, como hemos visto anteriormente. Hemos visto un posible altar pagano, yo no me gusta llamarle pagano, le llamo mejor dicho precristiano. Hay una pervivencia de ritos, es decir, ¿por qué? Yebra, Évora, Eurones, de un pueblo que habitaba, en este caso, las zonas del Alto Pirineo. Aproximadamente se sabe que el santuario actual, que hemos visto en la foto, se construye en 1665. Es decir, y ese mito de Santa Erosia tiene cierta similitud, como van a ver, con los mitos osiriacos, en este caso, de Osiris, ¿no? Ambas leyendas, pues una misma estructura. Ya saben, se despedazan los dos cuerpos, un sujeto, en este caso en Santa Erosia, un ángel, reúne las partes y se conserva, por supuesto, una cabeza que en teoría genera fertilidad. Y diréis vosotros, ¿qué tiene que ver esto con los endemoniados? ¿Cuándo sacaban la cabeza de Santa Erosia? Cuando había malas cosechas también. Malas cosechas porque en teoría generaba fertilidad, lluvia, buenos terrenos, buenas cosechas. Bueno, vamos viendo aquí un poquito las similitudes. Había una serie de rogativas de la protección del ganado y del campo, es decir, todas relacionadas un poquito con Santa Erosia. Se protegía contra las sequías y las riadas, pero el más conocido, por supuesto, pues es el milagro de las, por supuesto, curaciones de endemoniados. Es decir, ese culto, hay una época muy buena, una época aproximadamente siglo XVIII, siglo XIX, donde este culto trasciende fronteras. Francia, Alemania, se sabe que incluso llega a América, creo que en Nueva York hay un pequeño documento donde se reúnen una reunión de personajes de la época donde hacen ese culto a Santa Erosia, llega hasta esos límites. Y aquí en Madrid se sabe que en las descalzas reales de Madrid hay una pequeña talla, es decir, que se veneraría también pues, en el propio monasterio. Bueno, ¿por qué ponemos esto? Porque vamos a ver un poquito toda la parte de los ritos, es el santuario y la fuente sagrada. Esta cara, no sé qué ha pasado, que en la parte de la Balma no la he conseguido poner, pero esta cara la encontramos en la Balma también. Curiosamente, en la parte baja al entrar. ¿Qué significa Balma? Cara, Baumé, cara. Encontramos, nos llamó muchísimo la atención, una cara muy parecida, que no es fuente, pero prácticamente similar. En este caso, es una de las múltiples caras que coronan, en este caso, pues la fuente sagrada. El rito se sigue perviviendo. Estas son imágenes ya actuales. Es decir, el rito de Santa Erosia, la procesión sigue celebrándose, pero con unas connotaciones totalmente distintas, más bien festivas.
Aquí tenemos un poquito, una típica danza de paloteo que pervive todavía de la época de los ritos de los endemoniados. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues vamos a hablar de los espirituados. Es decir, ¿qué pasa con los espirituados de Santa Eurosia? Bueno, pues Santa Eurosia es conocida por actuar con el demonio, esa va a ser su principal función, como es conocida. Y los espirituados, ¿quiénes eran? Pues esas personas con epilepsia, enfermedades mentales graves, que hoy llamaríamos pues de todo tipo. ¿De acuerdo? No soy médico, pero se lo pueden imaginar. Había, como os he dicho anteriormente, epidemias de posesiones. Es curioso. ¿Cómo que epidemias de posesiones? Hemos hablado de valles angostos, mal comunicados, con pequeñas poblaciones, que vivían del ganado y del escaso campo que tenían. Cuando había esos problemas, como hemos dicho anteriormente, pues de falta de cosechas, de ganado o incluso de quintas de guerra, donde quedaban muy poquitos hombres, estaban estas posesiones. La más conocida era la del Valle del Tena, en 1637. Hay una pequeña historia real, esto es real, de un señor que se llamaba Pedro de Arruebo, que es acusado de brujería y de incitación al adulterio y la blasfemia en el Valle de Tena. Era supuestamente un señor un antiguo sacerdote que se dedicaba a esparcir esos demonios por la zona. Es decir, no tienen nada que ver, es incluso cogido por la Inquisición y se le destierra de la zona. Es un personaje muy interesante. Bueno, aquí tenemos fotografías de espirituadas en este caso, la procesión de Jaca. Es decir, gente que sufría esas alucinaciones, esos desmayos que eran llevadas por los familiares. Estamos hablando de fotografías de aproximadamente 1910-1920. ¿Qué pasaba en Santa Eurosia en este caso? Los espirituados. Bueno, las posesiones, sobre todo, auge en los siglos XV y XVI. Época de oro de aquella época, porque luego también vamos a ver un poquito, sobre todo en La Palma, las connotaciones económicas. Es decir, aquí había detrás, como siempre, la connotación económica está presente en todos los ámbitos de la vida, incluso aquí. Había procesos muy curiosos de posesión en animales. En el Valle del Tena está documentado que la gente decía que había perros, animales, vacas que se pasaban gritando, aullando todo el día. Es decir, ¿había fenómenos de posesiones en animales? Supuestamente sí. Curioso, ¿verdad? Eso no lo esperábamos nadie. Hay exorcismos colectivos. El principal, el que os he comentado en Jaca, el que había habitualmente al lado del templete, oficiado por el mismo obispo, y los de la ermita de Santa Eurosia, que eran un poquito más distintos, como vamos a ver. Es decir, los ritos de exorcismo que había eran con una gran influencia pagana. ¿Cuál era la manifestación? Pues muy normal. Bailes, contorsiones, convulsiones para llamar la atención de la curación del endemoniado. Y el poder consultativo de Santa Eurosia es muy popular hasta su supresión en 1947. ¿Por qué se suprime? Bueno, pues nos podemos hacer una idea. Seguían siendo movimientos de masas que empiezan poco a poco con el tiempo, al igual que va a pasar con la alma, a degenerar porque ya no hay presencia eclesiástica. Cuando desaparece la presencia eclesiástica es cuando se decide suprimir. Pero estábamos hablando que en aquella época, en 1947, todavía había concentraciones de 20.000, 25.000 personas. Bueno, estamos hablando de unas grandes cantidades. Vamos a ver. Y sobre todo, bueno, no hace falta que lo digan, sobre todo 99% eran curiosos. Bueno, una foto también muy buena de los espirituados, en este caso en Jaca. Bueno, pues como las familias, gente desmayada, era una auténtica histeria colectiva, como estamos viendo. ¿Cómo era el proceso de sanación? Es decir, ¿qué proceso tenían documentado? Esto sería muchísimo más amplio. Estos son grandes rasgos, por supuesto. Había una reunión de espirituados el 24 de junio, solsticio, anda. Bueno, otra vez fenómeno pagano detrás. Es decir, estamos hablando pues del cambio, por supuesto, la llegada pues, de este verano. Dicen, antes del 24 al 25 se van a lavar con agua de las montañas, es decir, una purificación en la fuente de Santa Eurosia, esa fuente que hemos visto con las caras, ¿no? Las mujeres, se sabe que querían quedarse embarazadas, también acudían para recibir, en este caso, el bien de Santa Eurosia, ¿no? Para realizar ritos de fertilidad con supuestamente brebajes, en algunos casos alucinógenos. Estamos hablando de una zona muy natural, con una cantidad de hierbas tremenda, con gente que las sabía manejar. Bueno, esto era más normal de lo que creíamos. El endemoniado, perdón, un momentito, no sé si le he dado para adelante o para atrás. Ahora, los endemoniados se ponían bajo peanas, esa peana que portaban la reliquia, generalmente la cabeza. La cabeza era la que quitaba el mal. Se decía por dónde quería que saliera el demonio. Por los ojos, por los oídos, pero siempre por los dedos. Vamos a ver que el ritual que hacían en Santa Eurosia era idéntico al que hacían en La Palma. Idéntico. No había ninguna variación.
Ahora lo veremos también en la parte de la balma. Ya veremos que utilizaban, pues se les ataba entre sí los dedos de las manos con cordeles para sujetar a los demonios, o se ataban a barrotes. Imagínense a esa gente con todo en cada dedo atado, una serie de cordones. ¿Cómo sabían que había salido el demonio? Cuando se empezaban a desatar. Y había luego una especie de letanía, que luego veremos en la parte de la balma, que se cantaba de manera repetida para provocar un poquito pues ese en este caso, estado prácticamente de conciencia alterada. Ahora lo veremos también en la balma. Y ese proceso de exorcismo es muy curioso, además, en el caso de Santa Lucía, que es colectivo. Luego lo veremos también. Bueno, otra imagen de una de esas espirituadas de Jaca. En este caso, de la procesión que iban a pedir el favor de abandonar al demonio en su cuerpo. Bueno, ¿cuál era el proceso de salvación? Había un proceso que era una especie de rito, como vamos a ver. Los espirituados, es decir, los endemoniados, muy cerca, siempre acompañados de familiares que los iban sujetando porque sufrían, iban continuamente moviéndose, sufrían fenómenos de histeria, siempre ubicados lo más cerca posible de esa cabeza o de una de las reliquias. Estos, sus familiares, le restregaban por el cuerpo, como se puede imaginar, rosarios, medallas que habían tocado la reliquia de la santa. Eso me suena, ¿se hace todavía en procesiones actuales? Sí. Han pasado el manto del recién nacido por el propio manto de la Virgen. Ese manto está bendecido. Se hace a día de hoy, totalmente. Esto no ha desaparecido. Estos cordeles que estábamos hablando, que se le ponían en los dedos de las manos o en los dedos de los pies por un motivo, ahora veremos por qué se colocaban en esa zona, pues empezaban a soltarse cuando los demonios abandonaban el cuerpo. Es decir, se interpretaba que cuando el demonio salía por los dedos, hacía una especie de paso y esos cordeles se desataban. Esa era la señal de que el demonio abandonaba el cuerpo. ¿Pero dónde iba el demonio? Tras la salida de este, se cuidaba que al escapar el supuesto demonio del endemoniado, no poseyera a otra persona. Bueno, eso también lo hemos visto en las películas. El demonio sale, tiene que buscar un sitio nuevo, o el espíritu, ¿no? Bueno, pues se portaban amuletos y ramas de ruda. La ruda es una planta que se cría además por la zona de Jaca, es decir, que es una planta además medicinal, que se utiliza sobre todo pues para purgar estómagos, es decir, una planta muy utilizada en este caso, si no me equivoco también era para problemas estomacales, problemas urinarios, es decir, era una planta muy utilizada y ellos lo utilizaban en este caso pues con unas ramas de ruda con un hilo negro atado y una aguja en el bolsillo, para que si se te metiera el demonio en el bolsillo se pinchara y se fuera. ¿Se dan cuenta de la riqueza popular tan enorme que hay dentro de estos ritos? Que son unos ritos espectaculares y llenos de un trasfondo fantástico, ¿no? Que por desgracia han estado a punto de desaparecer. Bueno, pues se prohibía, por supuesto, portar o coger cualquier objeto que hubiera estado presente en el exorcismo, por supuesto, por estar ahí el demonio. Por eso hemos dicho que en esa cueva que hemos visto anteriormente se arrojaban todos los ropajes que llevaba el endemoniado y se quemaban, se acababan quemando. Doy fe que la cueva estaba negra, había habido allí una serie de fogatas, no sabíamos muy bien cuando estuvimos para qué servían, pero cuando vimos esto dijimos, anda, pues aquí quemaban las ropas, efectivamente. En la procesión, pues por supuesto, los exorcitados se desposeían de sus zapatos y de su ropa y se les ponía una ropa totalmente limpia, ropa que iba estando más en contacto cerca de la cabeza, cerca de la reliquia, es decir, una especie de renacimiento. El demonio ha comandado tu cuerpo, tú renaces otra vez. Bueno, pues como vamos un poquito peor de tiempo, pasamos a la balma. La balma que yo creo que, pues, como todos ustedes, es muy difícil que nadie conozca esta procesión. Tenemos aquí pues una imagen fantástica de la procesión a principios de siglo, en camino, como ven, absolutamente horrible. ¿Había un camino también iniciático? Sí, claro que había un camino iniciático. Había gente que venía de kilómetros y kilómetros y kilómetros. No venían ni siquiera de la propia comarca. Venía gente de Cataluña, venía gente de Valencia, venía gente sobre todo del Levante. ¿Cómo venían? La mayoría, gente pobre, gente sin ningún tipo de transporte, carros, mulas, por eso y gente que venía descalza, cientos de kilómetros, que acababan llegando aquí, a la balma. Aquí tenemos también, hay una lanza de paloteo que por cierto todavía existe. Otra romería recuperada, que fue prohibida, pero que posteriormente ha vuelto a ser recuperada y es orgullo además de los habitantes de Zorita del Maestrazgo, que es
el pueblo donde se encuentra pues la Balma. Bueno, pues me gusta mucho esta frase, ¿no? Toni lo sabe, mi amigo Toni. Cuando fuimos al ermitorio de San Pau, en Albocácer, bueno, pues estuvimos hablando con la cuidadora de la ermitaña, digamos, de ese ermitorio, que no deja de ser una ermita, y nos dijo esta frase: mientras aquí, en el ermitorio de San Pau, todo es luz, en la Balma todo es oscuridad. Esa frase nos quedó grabada, nos lo dijo claramente y dijimos, no habíamos ido a la Balma todavía, íbamos al día siguiente, pero se nos quedó grabada. Eso lo dijo un habitante de la zona, una persona que vivía aproximadamente a 30 kilómetros de allí. No una persona mayor, una persona que tendría 40 y tantos años, más no tenía. Y mucho menos una persona con poca cultura, pero sí una persona especial, cuidado. Por eso nos lo dijo. Bueno, Bernardo Mundiana, en la Historia y Geografía de la provincia de Castellón, ya en 1872, nos dice esto, nos da unas pequeñas pautas. Es decir, hay muy pocos escritos sobre lo que estaba pasando en la Balma, pese a que llevaban pasando mucho tiempo. ¿Y qué nos dice? Y se celebra en ella la gran fiesta todos los años, el 8 de septiembre, ¿vale? Estamos hablando que son 3 días, a la cual acuden de toda la provincia centenares de familias, unos por la gran devoción, otros por el deseo de que alguno de sus hijos o parientes sea curado, con los exorcismos que le dice el cura en aquella ermita, cuya imagen goza de antigua fama para curar a los endemoniados. Aquí habla todavía de cura. Veremos que los religiosos poco a poco van a ir desapareciendo y veremos quién los sustituye. Bueno, esta imagen que nos puede infundir incluso miedo, ¿verdad? Es el santuario de la Balma aproximadamente en 1920. ¿Y qué era la Balma? Bueno, vamos a ver unos pequeños rasgos para, si alguno de ustedes no ha estado o no lo conoce, pues vean qué pasaba allí. Bueno, es un lugar ancestral, es una cueva, es una especie de abrigo rocoso, abrigo rupestre, donde pues se sabe, pues se han encontrado material lítico, esto yo no me lo estoy inventando, se han encontrado material lítico, restos de fuegos aproximadamente pues de la edad del bronce, que aquí había habido algo. Se cree que era una cueva o posible santuario primitivo, en este caso se cree relacionado con cultos a espíritus malignos. Sí, o sea, esto viene de largo, esto no es de la época de 1500-1600, no, esto viene de muy largo, allí siempre había habido algo. Hubo una ermita en honor a María Magdalena, curioso también la vocación, ¿verdad? Y sabe que era un enclave de ofrendas y ritos paganos desde antes de la romanización. Es una cueva galería, si alguno de ustedes han estado lo sabrán, de aproximadamente 180 metros de largo, que incluye esa ermita, la ermita de la Balma, ahora ya prácticamente es una iglesia, es decir, el campanario y la hospedería, hoy reformada di cattivo gusto, como dicen los italianos. Lo sabemos muy bien los que hemos estado. La iglesia se construye en 1667, pero se sabe que desde 1308 hay culto a la Virgen, que se aparece a un pastor manco, aquí no lo he puesto, es un pastor manco, al que al aparecerse a la Virgen le crece de nuevo el brazo. Curiosa leyenda, ¿no? Bueno, pues se le aparece en este barranco de Bercantes, que ahora lo van a ver ustedes. Pero se cree que además ya se realizaban exorcismos y sanaciones malignas, supuestamente malignas, antes de esa fecha en esa ermita de María Magdalena, siglo XII aproximadamente. ¿Cuáles son las vistas de la Balma? Este meandro del río Bergantis, ¿vale? Además después de una inundación que había habido justo cuando estuvimos nosotros, como se aprovechaba todo la orografía, quitando el pequeño valle que conduce a Zorita del Maestrazgo, que es este pueblo de fondo, la orografía, si alguno de ustedes está en el Maestrazgo, es una orografía muy complicada. Montaña continua. Castellón es la provincia más montañosa de España en porcentaje. No es ni Huesca, no es Navarra, no es Lleida, no es Girona, no, es Castellón, curiosamente. Un dato que mucha gente desconoce. Bueno, ¿y qué pasa con el santuario de la Balma? Vamos a dar algunos datos. La fiesta es el 8 de septiembre, pero anteriormente hay 3 días, esos 3 días con los endemoniados que nos decía el autor del libro, Alardo Prats, ¿no? Que es el que pasa con ellos. Es decir, los endemoniados llegó a juntar a más de 25.000 personas en los años 20, cuando los visita este señor que hemos hablado del libro. La mayoría, como decíamos, curiosos, pero mucha gente que iba por devoción y a curar endemoniados. La iglesia no lo acepta, por supuesto. Es decir, pese a que ha habido presencia de capellanes, pues poco a poco esa presencia va desapareciendo. Se convierte en una fiesta cuasi pagana. ¿Por qué? Porque la iglesia decide desaparecer de allí, dejan prácticamente todo el santuario en merced de unas personas que vamos a ver ahora. A finales del siglo XIX
esos clérigos y sacerdotes pues empiezan a desaparecer. Y aparecen las curanderos, espiritistas y las caspolinas, que ahora veremos quiénes son. Degradación de los ritos. ¿Por qué? Porque detrás de estas caspolinas, que ahora veremos quiénes eran, pues hay unos motivos, más que de sanación, motivos económicos. Esa procesión de los endemoniados es prohibida en 1939. En las crónicas se sabe que llega la Guardia Civil, se pone en la puerta y emiten esa famosa frase de aquí no entra ni Dios. Pues no entró Dios tampoco, porque inmediatamente desaparecen. Había habido tal degradación del rito, tal degradación de esta romería, de esta procesión, donde ya hay incluso peligro de muerte para algunos de los endemoniados. Y esto es verdad. Aquí tenemos la ermita de la Balma actualmente, con toda la zona. Esto es una hospedería, podéis dormir aquí, ¿eh? Si alguno quiere pasar la noche con los endemoniados, puede pasarla perfectamente. No, es broma, es un lugar precioso. Precioso además, ¿eh? Una zona rodeada, rocosa. Y esta es una hospedería donde se puede dormir, donde se puede comer. A día de hoy, una restauración, para mi gusto, no muy acertada, porque se ha perdido el encanto. ¿Recuerdas, Tony, que entramos con David Bisbal de fondo, verdad? Es cierto, ¿eh? Es decir, le dijimos al hombre, oiga usted, por favor, baje la música, que estamos perdiendo la magia. Totalmente, esto fue así. Bueno, pues esta sala, esta hospedería, esta sala de las danzas, que es esta parte que tenemos aquí, donde se realizaban una danza ritual antes de entrar a ver a la Virgen, pues bueno, ahora es una sala un poquito desafortunada, una sala de exposiciones. Para mi gusto, cuidado, para mi gusto. Bueno, pues se recorrían toda esta galería de 180 metros hasta que entraban dentro de la iglesia, que es esta que tenemos aquí. Iglesia rupestre, como vamos a ver. Esta es la galería por lo cual los endemoniados venían prácticamente arrastrándose para llegar a la puerta de la iglesia y entrar aquí. Entrar en esta pequeña, como ven, esto es el techo. Es decir, ¿qué altura podemos tener aproximadamente? Aquí. Es decir, 1,75 como yo. El techo lo tenemos aquí mismo. No hay retablo, evidentemente, porque no cabe el retablo. ¿Vale? Detrás de este altar, enrejado evidentemente, porque la gente lo que quería era llevarse algún, pues había robos, que era lo más normal. Aquí ya no había presencia, por supuesto, de la iglesia ni de ningún cura. Detrás está esta maravilla, para que los que nos gustan, en este caso, pues todas estas salas de votos. Las hay fantásticas en algunos sitios, esta es espectacular. Es decir, ¿se sigue teniendo todavía el rito de gracias a la Virgen? Sí, claro que sí, por supuesto. O sea, fotos, colgantes, había también vestidos de boda, que no le hicimos la foto en este caso, había Ls de prácticas de coches, me llamó la atención mucho. Me he sacado carnet, se lo agradezco a la Virgen de la Balma. Curioso. Bueno, pues estas salas de votos las tenemos aquí. Y aquí tenemos a la Virgen de la Balma. ¿Es la original? No. Durante la Guerra Civil desaparece. No se sabe si es destruida, es quemada, pero no se sabe. Desaparece y tienen que hacer una copia, que es esta que tenemos aquí. Bueno, ¿cuál era el rito? Vamos a lo interesante, que además en 5 minutos nos van a echar. Vamos a intentar, 5 minutos más tenemos, ¿no? ¿Cuál era el rito? Bueno, pues a su llegada los romeros visitaban la fuente de la ermita. Anda, como Santa Orosia, ¿no? Acudían a una novena y recibían 9 abluciones, 9 y novena. ¿Qué simbolismo tiene el número 9? El renacimiento personal. Renacimiento de cuerpo, renacimiento de mente. Aquí van los endemoniados a renacer de la simbología de las 9 abluciones de purificación en la fuente, bebiendo de ella otras tantas veces. Esos asistentes ya purificados, pues, subían a la ermita para participar en las ordalías o esas pruebas que realizaban las caspolinas. Lo primero que te preguntaban era, yo no estaba, por supuesto, esto lo hablo de las crónicas, ¿cuántos demonios traéis? Esa era la pregunta que hacían a los endemoniados. Las caspolinas, estas, entre comillas, sanadoras, que vamos a ver ahora quiénes eran. Bueno, pues las caspolinas realizaban esas pruebas para decidir si estaban o no endemoniados, y las 3 caspolinas mayores realizaban pues esa decisión. Y comenzaba el rito el día de la procesión de la Virgen. Esos endemoniados pues portaban, nos suena, ¿no? Cuerdas y lazos azules atados en los dedos de los pies y de las manos. ¿Y qué se decía? La letanía. Que le salgan por los demonios, que le salgan por las manos, por los dedos de las manos, que le salgan por los dedos de los pies. Que no les salgan por los ojos porque se quedarán ciegos, que no les salgan por la boca porque se quedarán mudos. Esa era la letanía, incluida la que he dicho yo. La letanía era continua, es decir, una letanía pronunciada muchas veces en un ambiente
además ya cargado en un ambiente místico, en un ambiente brutal, ¿eso qué pasa? Pues a cualquier mortal nos influye, ¿no? Es decir, esas histerias colectivas de repente empezaban. Esos procesos de supuesta curación. Bueno, pues al llegar al Casmarín de la Virgen. Bueno, aquí tenemos a las Caspolinas. Fotos de la época. Esta foto es del libro de Alardo Prats, que se documentó y tuvo la inmensa suerte de poder fotografiarlas. Muy complicado. Caspolinas, curiosamente, como el propio libro de Alardo Prats dice, exorcizando a un hombre. El propio autor dice que solo vio el exorcismo de un hombre en los 3 días que se encontró, que es este señor que tenemos aquí sentado, con las Caspolinas, que ahora veremos por qué se llaman Caspolinas. Una foto muy buena también del libro que dice 3 Caspolinas sorprendidas por el objetivo fotográfico en el momento de los exorcismos. Curiosa. Fotos reales son, ¿eh? Esto no son reproducciones ni manifestaciones, no, estos son reales. ¿Y quiénes eran las Caspolinas? ¿Qué nos dice nuestro amigo Alardo Prats en el libro 3 días con los endemoniados? Fijaros qué definición más buena hace. Dice, estas mujeres, las Caspolinas, dice, en los pueblos de las cuencas del río Guadalope, del Alcañiz y del Bergantes, el Bergantes es el río que pasa justo al lado de La Balma, como hemos dicho, tienen sus nidales y sus centros de brujerío, mantienen la superstición y hacen granjería de la ignorancia y del dolor de las gentes cándidas. Se llaman de antaño Caspolinas, porque las más famosas han vivido en el distrito de Caspe, Zaragoza, muy cerquita de allí. Ahora verán qué pasa en Caspe. La palabra se ha convertido en sinónimo de bruja. Caspolina y bruja era lo mismo. Aliadas del demonio, infunden a sus víctimas el terror, la sugestión de la posesión diabólica. Ellas mantienen una vasta organización que se pierde entre los pueblos de la comarca antes mencionadas en el misterio del secreto. Realizan prácticas de brujería y cobran, importante, por su trabajo. Es decir, a mí me recordaba mucho como la cosa nostra de la brujería. Ellas supuestamente infundían los demonios y ellas los curaban. ¿Cómo los curaban? Previo pago. La gente que iba allí a curarse tenía que pagar. Gente pobre, se pueden imaginar. Hacían lo posible por que el demonio saliera de su cuerpo. Que esa enfermedad mental en realidad pues desapareciera. Bueno, estamos hablando pues evidentemente de un negocio. El propio Alardo Prats lo dice en el libro. Aquí hay un negocio muy importante detrás. Incluso participaban los propios habitantes de Zorita del Maestrazgo. Porque su pueblo, un pueblo de 200, 300 habitantes, de repente se encontraba con 25.000 personas durante 3 días. ¿Qué pasaba? Se puede imaginar. Bueno, el dinero siempre detrás de todo, por desgracia. ¿Y qué pasa en Caspe, en Zaragoza? ¡Anda! Cofradía de la Virgen de la Balma. Existe una cofradía de la Virgen de la Balma en el propio pueblo de Caspe, en Zaragoza. Aquí la tienen. Y la influencia de esas todavía Caspolinas y de esa fama de estas mujeres que tenían su propia cofradía en el pueblo. Aquí tenemos un poquito que todavía a día de hoy, fíjense, desde 1835, cómo sale todavía en procesión, una procesión pues muy bonita de un pueblo, pues sale todavía en procesión la Virgen de la Balma, a la que iban a venerar desde todas estas zonas de Zaragoza, de Tarragona, de Castellón, pues como iban en grandes cantidades de gente. Bueno, Alardo Prats, nuestro buen amigo, antiguo, como he dicho, ex seminarista, pero que de repente del día a la mañana cambia y se hace un profundo anticlerical. De ahí que vaya a desmontar un poquito. Aquí la tienen con una mujer que acaba de ser endemoniada. Perdón, exorcizada. En teoría ha expulsado el demonio y él se acercó con una serie de imágenes, pues con esta gente, como ven, curiosas las caras, ¿verdad? ¿Hay caras de alegría aquí? No, hay caras de pena, de pobreza, en este caso. De pobreza, de falta de medios. Aquí los tenemos. Las fotografías no lo dicen mucho. Aquí está el libro, de edición de 1929. Y como Alardo Prats, de nuevo, se hace fotos con este señor, que le llama mucho la atención. Dice, el único varón que ha sido exorcitado, en este caso, pues en entre esos 3 días. Grupo de romeros, muy curioso. Vamos a hablar de una cosa que no nos gustaría hablar, de los niños. Niños que también acudían, por desgracia, supuestamente endemoniados. Niños, la mayoría probablemente con problemas mentales. Esta foto, aquí está Alardo, no sale, pero este grupo de romeros que ha acudido con esta serie de niños. Y esta niña es muy conocida. Rosario Usopetti, de Alquería del Niño Perdido. De la zona costera, supuestamente más avanzada, que supuestamente sufría un problema mental. Se creía que tenía esquizofrenia. Hay una serie de informes médicos y esta niña es famosa porque dicen que llegó a levitar.
dicen las crónicas. Bueno, no lo sabemos si llegó a limitar o no, pero sí que sabemos que el propio Alardo Plas, que estamos hablando, la dedica prácticamente un capítulo entero. Una niña que desde pequeña tenía unos problemas mentales severos, y él narra en el libro cómo toda la tortura, todo el camino horrible que sufre esta niña hasta que supuestamente es expulsada el demonio de su cuerpo. Una niña muy interesante. La historia de esta niña. Rosario usó Petit como paradigma, con el ejemplo de estos endemoniados que acudían con esos problemas mentales a la Balma. Aquí tenemos, muy interesante, el rito. ¿Quién es este? El demonio. Esto todavía se hace hoy. Estamos hablando, vamos a volver al pasado. Esta fotografía, aproximadamente de los años 20, años 30, reflejan que el último día de la procesión, el último día de la fiesta de la romería, ¿qué se hacía? Llegaba la gente del pueblo, la gente de Zorita del Maestrazgo, en procesión. ¿Quiénes impedían la entrada? El demonio. El demonio con un escudo, con pólvora. Se sabe que tiraba pólvora a un fuego para que diera el ejemplo de humo, diera una especie de escenografía, ¿no? Escenografía teatral, con la cual pues hacer incluso más espectacular para las gentes de la época, ¿verdad? Pues esa llegada. ¿Y quién le libera? ¿Quién permite que siga la procesión? Un ángel. El ángel se enfrenta al demonio y le vence. El demonio dice: de aquí no vais a pasar. ¿Quién quiere quién quiere seguir la procesión? Aparece el ángel y le derrota. Esto se hace hoy día todavía. Aquí lo tenemos. El demonio actual y un niño vestido de ángel, como pone aquí, dice, empieza la tradicional representación de la lucha y del ángel y el diablo. ¿Qué es esto? Recuperación de ritos, recuperación de tradiciones por parte de la gente del pueblo. Unas procesiones, unos ritos que habían estado prácticamente desaparecidos durante toda la época franquista, se vuelven a recuperar aproximadamente en los años 60-70, donde ya saben que hay un aumento de ese interés por nuestras tradiciones, que llega, pues, por suerte hasta hoy día. Les había dejado una sorpresa para el final, no sé si tenemos tiempo. Vamos a hablar, no da tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí en Madrid pasó una cosa muy curiosa. Estas son el convento de monasterio de San Plácido. ¿Alguno lo conoce? En Malasaña. ¿Existe? Sí, todavía existe hoy. Bueno, pues aquí no es que hubiera una procesión, pero luego lo he hecho un poquito como guiño a la gente que, me figuro que todos ustedes son de Madrid, pues que aquí, en la zona de Malasaña, hay una especie de epidemia de endemoniadas dentro del convento. Vamos a ver qué pasó. Las endemoniadas de San Plácido son muy conocidas. Hay un montón de crónicas de la época, en los archivos. Durante el reinado de Felipe IV se sabe que, pues, 30 monjas de clausura benedictinas, esas monjas, por cierto, eran hijas de familias nobles, la mayoría. Ya saben que las benedictinas, que una rígida regla, en este caso de vida monacal, pues empiezan a sufrir, una de las monjas en 1725, convulsiones y desmayos. Además tenía visiones, blasfemaba y cometía esos actos sacrílegos que decimos que estaban cometiendo, que era una de las características que cometían los supuestamente endemoniados, ¿no? Bueno, se le va a dar eso a un señor, que va a ser casi el protagonista de la historia, que es Fray Juan Francisco García Calderón. ¿Vale? Si pueden buscarlo, tiene una historia muy interesante. Que decide que esa monja, después de hacer un estudio, después de verla, que esa monja estaba poseída y debía someterse a un exorcismo que resulta inútil. ¿Pero qué pasa? Que después de este rito hay una epidemia, como en Santa Rosia, ¿no? 25 monjas más empiezan a tener los mismos síntomas, efecto contagio, lo que hablábamos antes, ¿no? Agresividad, visiones, blasfemias, sacrílegos, dice, por hablar por boca del diablo, o se autolesionaban. Se decían que eran 26 de las 30 monjas. Muy bien, pues este escandaloso asunto, en aquella época no se hablaba de otra cosa en Madrid, llega a oídos de la Inquisición y de don Diego de Arce, uno de los inquisidores, el general, que decide investigar este asunto. Don Diego dice que no existía posesión diabólica. Curioso, ¿verdad? La Inquisición no decíamos que era muy mala, bueno, pues aquí se dice que no, que hay un trasfondo detrás de todo esto. El inquisidor pone foco en el confesor. El confesor se sabe que era un sacerdote muy carismático en todo el centro de Madrid. Y, curiosamente, ahora van a ver la historia cómo cambia cómo hay un giro de guión tremendo, muy guapo. Bueno, están cambiando las cosas. Chicas jóvenes de la época, estamos hablando de 1635, chicas jóvenes de la época, adolescentes, internadas en un convento de clausura. Llega este señor, el confesor. Fue sometido a interrogatorio y tortura y confiesa que había mantenido relaciones con las monjas.
No sabemos si esa confesión sería una confesión bajo tortura, nunca es verídica, evidentemente, pero él dice que, y fue condenado pues, a cadena perpetua. Estas monjas fueron redistribuidas, en este caso por otros conventos, y la priora desterrada. Es decir, aquí, ¿qué pasó? La priora desterrada. ¿Tuvo la culpa ella? Probablemente pudo estar en convivencia con este confesor, ¿no? El hecho causó un gran revuelo en Madrid, imagínense, en pleno centro de Madrid de la época. Y se comentaba que, por supuesto, pues esas causas pudo ser la excesiva juventud de algunas monjas obligadas a entrar en clausura. Bueno, pues este es el final de esta historia, de que tenemos de las ceremonias de San Plácido. Muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho. Por supuesto, este tema es amplísimo. Yo he reducido al máximo para que nos pudieran entrar en una hora, pero yo les animo que si les ha gustado un poquito el tema, pues hagan un poquito como Alardo Prats y investiguen un poquito más, que seguro que encuentran en estos archivos tan fantásticos donde yo trabajo, por suerte, numerosos testimonios de estos endemoniados y de estos exorcismos. Muchísimas gracias.